Bueno, buenas noches a todos. Pues ya hay un número grande de médicos conectados. Yo le había pedido a Santiago hacer esa revisión, pues como para hacer una unificación de conceptos. Ha habido muchas diferencias en cuanto al manejo de la vía aérea por algunos médicos, pues basado en lo que me dicen las enfermeras, en la utilización de algunos medicamentos. Entonces, queremos hacer una revisión de de este protocolo y unificar conceptos. La idea es que ojalá sea muy participativa para que todos lo empecemos a hacer de la misma manera. Después de esta revisión, vamos a crear una pequeña guía que va a quedar ahí en el servicio de manejo de la vía aérea, ¿sí? Entonces, Santiago, buenas noches y ya podemos dar comienzo. Bueno, buenas noches, colegas. El día de hoy el doctor Mora me invitó para que habláramos un poco acerca del protocolo de Montpellier, conocido también como el protocolo de secuencia de inducción rápida por su sitio de origen. Vamos entonces a partir, antes de hablar de este tema, sobre algunos aspectos epidemiológicos relacionados con la vía aérea difícil. Cuando nosotros hablamos de vía aérea difícil, vemos que los datos publicados en la literatura son muy variopintos. En la literatura mundial, el manejo difícil en la vía aérea se reporta en el contexto de quirófano en hasta un 18.1%, en algunas series de pacientes ginecobstétricas entre el 0.56 al 4.5 y en algunos estudios relacionados con la vía aérea difícil en emergencias y en la unidad de cuidados intensivos, hablamos de tasas que van para la UCI entre el 8 al 11.3% y para la emergencia entre el 2.7%, hasta cifras que pueden llegar a ser muchísimo más altas dependiendo de la serie. Pero ¿qué tenemos entonces en la epidemiología nacional cuando revisamos el estado del arte? A nivel nacional solamente se ha publicado un estudio multicéntrico sobre vía aérea difícil. Se publicó en el Quindío. Los autores pertenecemos a un grupo de investigación en vía aérea difícil, que es el grupo GIVAS, el cual ha trabajado mucho en torno a este tema. Y nosotros encontramos en un estudio que realizamos a lo largo de todas las unidades de cuidado intensivo de la región, donde se contaba en total con un número de 62 camas de 56 pacientes, de los cuales 38 se encontraban intubados. Nosotros en este trabajo logramos encontrar que el 29% de los pacientes del Quindío, y este dato tal vez se podría extrapolar un poco a Manizales y también a algunas zonas de Antioquia por la similitud de la población en cuestión, se encontraba presente algún tipo de vía aérea difícil y el 100% de los pacientes críticos que tenían una vía aérea difícil tenían una vía aérea difícil por causas fisiológicas, que podía ser o por un síndrome de ocupación alveolar o podía ser por cifras tensionales medias por debajo de 65 milímetros de mercurio. En cuanto a la vía aérea difícil anatómica, el 27.3% de los pacientes tenían una vía aérea difícil anatómica. Llama la atención que el 18.2% tenían un CORMAC superior a 2 y hasta el 9.1%, que es una tasa nada despreciable si la comparamos con los datos publicados en otras regiones del mundo, tenían estenosis subglótica. Y hay algo muy interesante que pudimos encontrar en este trabajo y fue que la obesidad fue un predictor para un CORMAC mayor de 2 con un LR de 4.5. En otras palabras, tener obesidad aumenta 4.5 veces el riesgo de que un paciente tenga un CORMAC de 3 o de 4 puntos. Ahora, si nosotros nos vamos a la literatura para hablar de las indicaciones para la intubación orotraqueal, ustedes van a encontrar unas listas sumamente extensas. En el texto que ustedes ven
en pantalla, que es un libro dedicado solo al manejo de la vía aérea en emergencias, que es el Tratado de Walls, ustedes van a ver que todas estas indicaciones las podemos resumir en tres: la incapacidad para mantener la vía aérea asegurada, la incapacidad para ventilar u oxigenar, o la anticipación. Anticipación, por ejemplo, un paciente con un Glasgow bajo, un paciente en una intoxicación aguda significativa donde peligra la vía aérea, un paciente quemado o una persona con un riesgo inminente de un choque anafiláctico y un angioedema que comprometa su vía aérea. Pero, ¿cómo anticiparnos? Antes de realizar una intervención de la vía aérea, es obligatorio valorar la dificultad de su abordaje y se han planteado muchos algoritmos de evaluación, sobre todo en el contexto de la anestesiología. Sin embargo, esto es distinto en el contexto de emergencias y en el contexto de cuidados intensivos. En el año 2013, De Jong desarrolló un score que posiblemente ustedes en algún momento lo han escuchado, y es el score MACOCHA, por las siglas de los ítems que tiene. Este score cuenta con una sensibilidad del 73%, una especificidad del 89%, un valor predictivo negativo del 98%, pero un valor predictivo positivo de apenas 36%. De Jong, como les estaba comentando, logró validar esta escala a partir de un estudio multicéntrico que involucró a 1000 pacientes y posteriormente este score se validó externamente en 400 procedimientos. Ahora, ¿cuáles son los ítems que tiene este score? Se habla que un paciente tiene una vía aérea difícil, según esta puntuación en cuestión, cuando tiene más de 3 puntos. ¿Y cuáles son los ítems particulares que tiene? Un Malampati 3 o 4 que da 5 puntos, el antecedente de apnea obstructiva del sueño o que el paciente ronca que da 2 puntos, una columna cervical con movilidad reducida, por ejemplo, un trauma que da 1 punto, una apertura oral reducida menor de 3 centímetros que va a dar 1 punto, que el sujeto esté en coma o con un Glasgow por debajo de 8, que tenga una hipoxia severa definida como una saturación arterial de oxígeno menor de 80% o que la persona que está intubando no sea anestesiólogo. De Jong, cuando publicó este estudio, él es un anestesiólogo, puso dentro de su escala este último parámetro, excluyendo a otros profesionales que teóricamente también son expertos en vía aérea difícil, como los emergenciólogos y los anestesiólogos. En el score original, los únicos que se excluyen dentro de esta puntuación son los anestesiólogos, así que todos nosotros, los demás mortales, tenemos ya un punto asegurado dentro de esta escala validada. Es así entonces como nosotros podemos catalogar un paciente como una vía aérea fácil cuando tiene menos de 3 puntos, difícil cuando tiene más de 3 puntos hasta 11 puntos y muy difícil cuando el sujeto en cuestión tiene una puntuación de 12 puntos. Evidentemente, si nosotros prevemos que un paciente va a tener una vía aérea difícil, debemos optimizar recursos. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a desglosar el protocolo de Montpellier. Pero entonces, hemos estado hablando de vía aérea difícil, pero ¿qué es una vía aérea difícil? La respuesta es muy amplia, pero para ser concisos vamos a adoptar algunas definiciones que son complementarias. Según Cook, que Cook es uno de los autores que más ha publicado de vía aérea en el mundo, además que fue el responsable del estudio NAP4, que es de gran importancia, define la vía aérea difícil como la situación clínica en la cual un anestesiólogo con entrenamiento convencional experimenta dificultad para la ventilación de la vía aérea superior con una mascarilla facial o tiene dificultad para la intubación traqueal o ambos. Y este es un concepto que está muy planteado con lo que dice la ASA,
y lo podríamos complementar con lo que dicen las guías DAS en el año 2015. Las guías DAS y otra literatura en cuestión define la intubación difícil como más de 3 intentos fallidos o un periodo de tiempo mayor de 10 minutos para poder asegurar la vía aérea. Claro está que el protocolo de Montpellier solamente se puede aplicar en pacientes que no estén en estado de paro. El paciente en paro, por definición, ya tiene una relajación muscular porque no hay mejor anestésico, relajante e inductor que la hipoxia cerebral, y el paciente en paro técnicamente está muerto. Así que es algo que se aplica solamente previo cuando el paciente se encuentra aún con signos vitales y nosotros debemos llegar a un plano ideal para asegurar la vía aérea. La ventilación difícil se define, según la literatura, como la incapacidad para mantener una saturación arterial de oxígeno por encima del 90%. Pero quiero que nos traslademos un poco más al contexto de emergencias y al contexto de los cuidados críticos. Y para ello voy a mencionar un estudio de gran importancia publicado por Mort. Es prudente entonces que nosotros consideremos, y por favor miren la tabla, que una vía aérea difícil es aquella que no se puede intubar luego de 2 intentos. ¿Por qué les digo que es prudente que empecemos a hablar de vía aérea difícil, al menos en emergencias y en cuidados intensivos, cuando no se puede intubar en 2 intentos? Porque está claro que luego del segundo intento fallido, empiezan a aumentar de manera significativa las complicaciones, que van desde la hipoxemia hasta la hipoxemia severa, la intubación esofágica que pasa de un 4.8% a un 51.4% de probabilidad cuando se han hecho más de 2 intentos, la regurgitación que pasa de 1.9 a 22, la aspiración de 0.8 a 13, la bradicardia de 1.6 a 18.5 y sobre todo la probabilidad de parada cardiorrespiratoria. Pasamos de una probabilidad de 0.7% a 11%. Es así entonces que sería prudente que en los servicios de urgencias y en los cuidados intensivos nosotros hablemos de vía aérea difícil luego de 2 intentos. En pantalla podemos ver algunos estudios que han intentado cuantificar la incidencia de vía aérea difícil. Habíamos mencionado unos datos a grosso modo en la primera diapositiva, pero citando a De Jong, la incidencia de intubación difícil en promedio a lo largo del mundo es de 10% y oscila, como ustedes pudieron identificar en la introducción cuando hablamos de epidemiología, entre el 1 al 23%. Y esto depende de la definición que se haya empleado. Para el estudio particular que nosotros realizamos en el Quindío, nosotros utilizamos la definición de más de 3 intentos de intubación fallida, porque es la que se encuentra más validada a lo largo de las guías y a lo largo de la literatura. Pero involucramos también aquellas variables que definen una vía aérea difícil anatómica, como un Cormac 3 o 4, un Malampati 3 o 4, pacientes con estenosis subglótica, cuello corto, pacientes con una apertura oral reducida y variables fisiológicas, que claramente las variables fisiológicas son las más importantes del paciente crítico. El paciente crítico, por definición, es un paciente grave, es un paciente que tiende a tener cifras de presión arterial media bajas, es un paciente que tiene una disminución en el aporte de oxígeno a nivel de los tejidos y es un paciente que por definición se encuentra con signos de insuficiencia circulatoria. Es así como es sorprendente ver que nosotros en nuestra región, en comparación con otras zonas del mundo, tenemos tasas más altas de vía aérea difícil. Si continuamos hablando
sobre incidencia en predicción, es importante que nosotros mencionemos el estudio danés, que ustedes lo pueden ver en pantalla. El estudio danés fue un estudio de cohorte que se realizó con 188.064 pacientes y encontró que en el 1.8% del total, o sea, solamente en 3.391 pacientes habían intubaciones difíciles y de estas el 93% de las vías aéreas no fueron anticipadas. Y esto es algo muy importante, además que es dramático, porque muestra que incluso las intubaciones cuando son realizadas por los expertos, recuerden que este estudio fue publicado por la Asociación Danesa de Anestesiología, realmente los expertos no tienen la costumbre que deberían tenerla de evaluar los predictores de una vía aérea difícil y no anticipaban las vías aéreas difíciles, lo cual claramente se asocia con más complicaciones. A pesar de que pueda ser complejo, es en términos de costo, de beneficio y de seguridad del paciente lo que nosotros debemos hacer, intentar aplicar los predictores. Ahora, el protocolo de Montpellier nosotros lo podemos fragmentar en 3 grandes momentos y dependiendo del autor ustedes van a ver que algunos hablan de 7 Ps, 9 Ps o 10 Ps. En esta conferencia les voy a hablar del protocolo de las 9 Ps. Es el mismo protocolo de Montpellier y se fundamentan los mismos 3 momentos. Una preintubación, un momento de intubación y un momento de postintubación. Lo que recomiendan los expertos es que haya al menos 2 operadores capacitados en el manejo de la vía aérea y que nosotros hagamos un momento de preacondicionamiento, que esto es algo que debemos tener en consideración. En cuanto al momento de preintubación, como les había mencionado, la literatura recomienda que se cuente con 2 médicos entrenados en el manejo de la vía aérea. Recomiendan que durante este periodo se utilice una carga de cristaloides, obviamente esto va a depender del contexto, y aquí vale la pena mencionar que algunos estudios recientes que posiblemente ustedes conozcan debido a que han tenido mucho auge dentro de la academia, han mostrado que el preacondicionamiento con cristaloides no impacta la mortalidad. Continuando, también se debe considerar en el momento de la preintubación la preparación de los fármacos que se van a utilizar para la sedación y sobre todo la preoxigenación. Hay muchos métodos de preoxigenación en la literatura, pero lo que nosotros buscamos a través de estas técnicas es intentar tener una saturación arterial de oxígeno lo más alto posible. ¿Por qué? Para poder tener una reserva de oxígeno para poder realizar de manera segura el procedimiento. Y en este sentido, vale la pena mencionar que el término que se empleaba previamente para el proceso de preoxigenación, aunque ha venido un poco en desuso, es el de desnitrogenización, porque en teoría lo que se hace con el oxígeno es barrer el nitrógeno y reemplazar el oxígeno. Recuerden que el oxígeno se difunde principalmente en inspiración, pero el oxígeno también se difunde en expiración. 2/3 en inspiración y 1/3 en expiración. En cuanto a técnicas de preoxigenación, las discutiremos más adelante, pero algunas de ellas son: por ejemplo, utilizar ventilación mecánica no invasiva, utilizar métodos de preoxigenación apnéusica, utilizar dispositivos de presión positiva, utilizar cánulas nasales de alto flujo, entre otras. Posteriormente debe realizarse la secuencia de inducción rápida y para ello hay una mnemotecnia que es la mnemotecnia AIR.
que la discutiremos a mayor profundidad más adelante. Analgésico, inductor y relajante. ¿Qué analgésicos tenemos? Fentanilo es el analgésico de elección por su tiempo, aunque en otros contextos puede utilizarse el remifentanilo, pero esto no va a ser en el servicio de emergencias ni en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a inductores, el etomidato, más adelante vamos a discutir las propiedades de cada uno, la ketamina, el propofol, el tiopental. Hay muchos fármacos, incluso el midazolam, aunque si bien la literatura tiende a desaconsejar la utilización de midazolam. El midazolam cada vez ha mostrado más sus matices oscuros en cuanto al manejo de los pacientes críticamente enfermos, que van desde un mayor riesgo de delirio hasta un mayor riesgo de mortalidad. En cuanto a los relajantes, los dos disponibles principalmente son la succinilcolina y el rocuronio. En el contexto de los cuidados intensivos y de emergencias, los estudios han mostrado la superioridad del rocuronio. ¿En qué sentido? El rocuronio, en relación a la succinilcolina, se asocia con menos complicaciones de varias índoles. Por ejemplo, con menor hipercalemia, con menores reacciones adversas y con una menor cantidad de daño renal. La succinilcolina provoca más hipercalemia, puede dar más reacciones adversas y es más deleteria para los riñones. Durante el momento de la intubación, también destaca la realización de maniobras que permiten visualizar la vía aérea, como es el burp, o maniobras que permiten proteger la vía aérea, como el CELIC. Ojo con esto último, el CELIC es la única maniobra para proteger la vía aérea. El burp no protege la vía aérea, el burp solamente mejora la visualización. Y en el momento de la posintubación, grosso modo, se debe confirmar la ubicación del tubo, sea por métodos capnográficos, ecográficos y por métodos con chequeo cruzado a través de la auscultación. Se deben iniciar las sedaciones a largo término, se debe iniciar norepinefrina si el paciente tiene unas cifras tensionales medias bajas por debajo de 65, se inicia la ventilación con parámetros protectivos, muy en consonancia a lo que nos han mostrado los trabajos, por ejemplo, del doctor Amato, entre otros, con volúmenes tidales entre 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal calculado por fórmula de Lawrence, una PIB que inicia en 5 y dependiendo del contexto puede ser más alta, una frecuencia respiratoria entre 10 a 20. Inicialmente se puede considerar una FiO2 de 100, la cual se va a ir disminuyendo y vamos a buscar mantener presiones plató por debajo de 30 y driving pressures que estén por debajo de 15. Lo que se sabe es que las driving pressures elevadas se asocian con mayor mortalidad. Ahora, estos son los autores del protocolo de Montpellier. Recibe su nombre porque se desarrolló en la Universidad de Montpellier. Y a partir de este protocolo magno aparecen los algoritmos de las P's, que los podemos ver en pantalla. Acá vemos las primeras 5 P's. La primera es predecir. Para ello vamos a utilizar predictores de vía aérea difícil que van desde el general, que es Macocha, hasta predictores individuales que los vamos a discutir a continuación. Tenemos que planear, estructurar un plan. Si bien el gold estándar para el manejo de la vía aérea es la intubación orotraqueal, no todos los pacientes van a beneficiarse de una intubación orotraqueal, sino que otro plan puede ser predilecto para su condición particular. ¿Y esto cómo lo definimos? A partir de la predicción. Luego vamos a preparar, tener todo listo, equipo de protección personal, 3 tubos orotraqueales, dispositivos, ayudas cognitivas, recursos, vamos a monitorizar al paciente, lo vamos a compensar hemodinámicamente y vamos a tener cerca un carro de vía aérea difícil y un carro de parada cardíaca. Vamos a preoxigenar. Tenemos varios métodos para ello, ventilación mecánica no invasiva con FiO2 del 100%, presión soporte de 5 a 10, una PIP de 5, podemos utilizar preoxigenación apnéusica con máscara facial combinada con una cánula nasal o una cánula nasal de alto flujo, podemos
Ya en un contexto más selectivo, por ejemplo en quirófanos, esto no aplica en el contexto de emergencias o cuidados intensivos, indicarle al paciente que haga 5 a 8 capacidades vitales, eso no aplica en nuestra población, o podemos utilizar dispositivos como el dispositivo bolsa, válvula, máscara, ejerciendo de manera continua una pequeña presión para intentar optimizar el aporte de oxígeno que se le está dando al paciente. Posteriormente se premedica, se puede dar una carga de cristaloides, se puede considerar la ansiólisis en caso de que el paciente esté muy agitado y nosotros estemos aplicando este protocolo para poder predecir o para poder estar prevenidos contra una pérdida de la vía aérea, por ejemplo, en el contexto de un paciente politraumatizado que ingresa muy agitado al servicio. Y se puede también utilizar lidocaína a razón de 1 miligramo por kilogramo. La lidocaína cada vez ha venido cobrando más fuerza y la lidocaína en la premedicación para el manejo de la vía aérea consiguió una gran cantidad de evidencia durante el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, porque entre muchas de sus virtudes se encontró que disminuye el reflejo tusígeno y al disminuir el reflejo tusígeno se asociaba con menor aerolización. Empezamos entonces a mencionar los predictores. El primero, goma A, es un predictor para oxigenación difícil. Lo aplicamos para la preoxigenación. ¿Cuáles son los pacientes que van a ser difíciles para preoxigenar? Los pacientes con gasto cardíaco bajo, los pacientes obesos, las maternas, las pacientes con anemia y los pacientes con ocupación alveolar. Hay un gran debate dentro de la literatura sobre considerar a todas las maternas avanzadas como una vía aérea difícil o no, debido a los cambios fisiológicos que éstas desarrollan, como por ejemplo la rinitis del embarazo, además de que toda su vía aérea se hipervasculariza durante los cambios gestacionales. Segundo predictor, el global. Macocha, que ya lo habíamos mencionado previamente. Hablamos de vías aéreas difíciles con puntuaciones por encima de 3. Para ventilación difícil con máscara, gemir. Pacientes gruesos, obesos, obstruidos, edéntulos o sin dientes con mal sello, barba, malformaciones maxilomandibulares. Pacientes con alguna condición que los haga tener un tórax inelástico, unos pulmones inelásticos, como por ejemplo un SDRA, o los sujetos que tengan un antecedente de apnea del sueño o sean roncadores. Vale la pena mencionar que todos estos acrónimos están validados y publicados en la literatura, claro está. Para los supraglóticos, el acrónimo raro, una restricción de la apertura oral, una alteración de la vía aérea, rigidez pulmonar o cervical o la obstrucción de la vía aérea. Para la laringoscopia directa está el acrónimo marco, Malampati 3 o 4, el espectro externo, la regla 332, que ya la vamos a ver en una imagen, los pacientes con cuello corto, movilidad reducida y los pacientes obesos y con obstrucción. Y bueno, vale la pena mencionar una pregunta. ¿Nosotros qué hacemos con el paciente críticamente enfermo e inestable en los cuales no podemos evaluar el Malampati? Lo que recomienda de Jung es que nosotros tomemos ese punto dentro del score Macocha como si estuviera positivo, porque nosotros no podemos evaluar el Malampati. El grupo Givas, que es el que les estaba comentando, del cual hago parte, pidió permiso a De Jong para el estudio de vía aérea difícil para poder traducir su acrónimo, y en los contactos que nosotros tuvimos con el autor planteamos esta inquietud, porque ustedes claramente conocen que los pacientes que nosotros vamos a intubar en urgencia son pacientes que no vamos a poder sentar en la mayoría de los casos y no les vamos a poder decir, venga, ahora por favor sus fauces, voy a mirar cuál es un Malampati. No podemos hacerlo. Entonces lo que dicen los autores responsables de esta escala es utilice ese punto como si estuviera positivo.
O sea que por definición el paciente de emergencias, si nosotros tenemos esta consideración, es una vía aérea difícil hasta que no se demuestre lo contrario. Ya posteriormente, cuando se hace la laringoscopia y podemos evaluar el CORMAC, ya nosotros vamos a definir, porque se ha encontrado en la literatura que hay una relación lineal de más o menos un 80-85% entre el Malampati y el Cormax, si realmente ese paciente tenía un Malampati 1, un Malampati 2, en caso de que tuviéramos un Cormac 1 o 2, o si tenía un Malampati 3, un Malampati 4, en caso pues de que tuviéramos un Cormac 3 o 4. Recuerden que esa relación lineal se preserva en aproximadamente el 80% de la población. En pantalla pueden apreciar la regla 332 que habíamos mencionado. Básicamente evalúa la distancia entre los incisivos, entre el ioides y el mentón, y entre el tiroides y el ioides. Para poder evaluar una vía aérea quirúrgica difícil está la mnemotecnia corto, se hace referencia a complicaciones localizadas en el cuello como infecciones o hematomas, la O, operaciones, la R, radiación o deformidades. Los pacientes que han recibido radioterapia en el cuello tienen en general vías aéreas que se calcifican y puede que incluso el equipo de la crico no sea capaz de atravesarlo. Pacientes con tumores y pacientes obesos. Posteriormente, una vez nosotros hayamos preparado todo, hayamos predicho todo, debemos preparar el equipo necesario. El equipo necesario va desde el equipo de protección personal hasta los tubos orotraqueales, las ayudas cognitivas, el carro de paro, el carro de vía aérea, la monitorización del paciente. En pantalla vemos los componentes necesarios según la literatura que debe tener un carro de vía aérea difícil. Algoritmos, ayudas cognitivas, teléfonos con rápido acceso para contactar con anestesiólogos, intensivistas o emergenciólogos, guías, intercambiadores, videolaringoscopios, laringoscopios, hojas Macintosh de tamaño 3 y 4, hojas Miller 2 y 3, tubos endotraqueales de tamaño 5, 6 y 7, tubos endotraqueales extra largos, tubos nasales, gel para lubricación de estiletes, 2 dispositivos supraglóticos de segunda generación, jeringa de 20 mililitros, tubo orogástrico, entre otros. Lamentablemente en nuestro medio muy pocas instituciones cuentan con un carro de vía aérea difícil real, que tendría todos estos ítems que acabamos de mencionar. Posteriormente se preoxigena. Hemos mencionado ya varias formas. Luego de preoxigenar debemos pasar a lo que se conoce como premedicación o preacondicionamiento, y esto es algo que es muy importante. Además de los cristaloides, de la ansiólisis y de la lidocaína, que las hemos mencionado previamente, durante muchos años se consideró la utilización de atropina. En la actualidad se sabe que la atropina no tiene mayor cabida en el contexto del preacondicionamiento o la premedicación de los pacientes. Como les había mencionado, acá podemos apreciar varios trabajos que respaldan de manera enfática la utilización de lidocaína. Acá pueden apreciar. Y la utilización de la lidocaína es sobre todo algo que también va a tener un rol protector contra el personal de salud. Porque si nosotros logramos disminuir los reflejos tusígenos del paciente y logramos disminuir la aerolización de micropartículas, vamos a estar protegiéndonos a nosotros y protegiendo a nuestro equipo. Ahora continuemos con el resto del protocolo. Hablamos de la parálisis, que es la sexta P, donde vamos a aplicar la mnemotecnia AIR, porque lo que dice la literatura es que deberíamos, obviamente esto no es una receta de cocina y va a depender del contexto, pero en la mayoría de los casos deberíamos aplicar primero el analgésico, que en nuestro contexto es el fentanilo, luego el inductor y luego el relajante neuromuscular. ¿Qué dice la literatura y qué dice el protocolo de Montpellier? Aplique cada medicamento cada 30 segundos. ¿Por qué? Voy a tomarme aquí el atrevimiento de ilustrar una pequeña gráfica
Entonces miren por favor esta gráfica. Se supone que cuando nosotros vamos a intubar al paciente, lo que nosotros deseamos es llegar a algo que se conoce como el plano perfecto de la intubación. Pero para ello nosotros debemos ir acondicionando a nuestro paciente. Acá nosotros tenemos el tiempo. Acá nosotros encontraríamos lo que viene a ser el plano perfecto de la intubación. Nosotros damos el analgésico y esperamos 30 segundos. Después de dar el analgésico, esperamos unos 30 segundos a que haga efecto, a que mantenga una concentración adecuada, a que lleguemos a tener pues la máxima expresión del efecto del medicamento. Ponemos el inductor, esperamos otros 30 segundos para que vuelva y haga efecto, y luego se pone el relajante neuromuscular y se esperan 30 segundos. Eso es lo que dice la literatura. Ahora, ¿esto es tan así? Pues no, como les digo, no es una receta de cocina. Lo vamos a ir evaluando según nuestro paciente. Pero una vez pongamos el analgésico, pasamos a poner el medicamento que nos va a servir como inductor. En los inductores tenemos muchas opciones: midazolam, propofol, etomidato, ketamina, tiopental, el ketoprofol, que últimamente ha venido cobrando importancia, y esto va a depender del paciente particular y lo que nosotros queramos. Si el paciente está muy hipertenso, el midazolam y el propofol podrían ser buenas opciones. Si el paciente está hemodinámicamente estable y no queremos modificar mucho sus signos vitales, el etomidato es una excelente opción. Si nosotros queremos llevar al paciente a un estado más hiperdinámico, la ketamina es una muy buena opción. Y si nosotros queremos las propiedades positivas del propofol y de la ketamina, podemos utilizar el ketoprofol, que es una mezcla elaborada a partir de una relación 1:1 entre ketamina y entre propofol. Y en cuanto a relajantes neuromusculares, ya mencionamos previamente, el rocuronio es el que ha mostrado superioridad en este contexto. En cuanto a protección, se utiliza la maniobra de Selig o de presión cricoidea para poder proteger, pero en caso de querer mejorar la visualización, aunque no brinda protección, se puede utilizar la maniobra de Burke, que básicamente es un acrónimo que traduce Back Up Right Pressure, presión hacia atrás, arriba y a la derecha. Luego de ello, hacemos la laringoscopia, pasamos el tubo orotraqueal. Siempre tenemos que estar observando, siempre debemos utilizar guía o UGI, y esto quedó demostrado en el estudio de Estilit, que lo vamos a mencionar más adelante. Debemos ver cómo atraviesa las cuerdas vocales. Ese es el mejor punto para poder comprobar que el tubo orotraqueal está bien posicionado. Se infla el neumotaponador, se retira la guía sin soltar el tubo, haciendo una maniobra mini CE, se retira la guía o el buggy, se conecta al dispositivo bolsa máscara. Si podemos, utilizamos capnógrafo para poder confirmar la posición, hacemos chequeo cruzado, ponemos filtro, siempre hay que utilizar filtro. Se utiliza, como les había mencionado, el fonendoscopio para hacer chequeo cruzado, auscultando primero el epigastrio, porque lo que nosotros tenemos que descartar primero es que no se haya ido hacia las vías gastrointestinales, hacia el estómago o hacia el esófago. Luego auscultamos las bases y luego auscultamos los ápices. También fijamos el dispositivo. Se puede considerar colocar una sonda orogástrica, porque posiblemente el paciente vaya para la unidad de cuidados intensivos, y claramente solicitamos una radiografía de tórax. En la actualidad, con la facilidad del ecógrafo, pues se puede realizar una comprobación a través de la visualización de signos ecográficos, como por ejemplo el signo del doble cañón. En cuanto a la posología de los fármacos, sencilla, la mayoría de estos medicamentos tienen posologías entre 1 a 3. El fentanilo entre 1 a 3 microgramos por kilo, remifentanilo de 1 a 1.25 microgramos por kilo. El etomidato podría ser la excepción con el midazolam, en los cuales se utilizan dosis para el etomidato de 0.5 miligramos por kilo y para el midazolam entre 0.1 a 0.3. Propofol 1 a 2 miligramos por kilo. Para la ketamina de 1 a 3 miligramos por kilo. Sin embargo, el perfil de seguridad de la ketamina es muy alta y se puede utilizar dosis incluso superiores. Para el rocuronio, la dosis que está en la literatura es de 0.6 a 1.2 miligramos por kilo. Entonces aquí surgen varios matices. Está la publicación clásica del protocolo de Montpellier, que la publicación clásica, cuando se elaboró,
hablaba de que se utilizara el rocuronio a 0.6 miligramos por kilo. Pero a medida que se fue extrapolando empezaron a aparecer problemas porque resulta que esos pacientes no se dormían, no se relajaban de manera adecuada y en los tiempos ideales, por lo cual se propuso aumentar la dosis de relajación a 1.2 miligramos por kilo para poder disminuir la latencia del rocuronio a que tuviese una latencia similar a la de la succinilcolina, en torno a 1 minuto. Entonces se utilizan dosis de rocuronio de 1.2 miligramos por kilo. Esa es la dosis ideal para poder aplicar el protocolo de Montpellier a partir de lo que dice la evidencia contemporánea. En ocasiones esos pacientes se subdosifican y si bien muchos de esos pacientes pueden quedar relajados, un porcentaje de ellos no queda realmente en estado de relajación neuromuscular, para que lo tengan ustedes en consideración. Y si van a utilizar succinilcolina porque no hay más fármacos, la dosis sería de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Ahora, recuerden, siempre tenemos que dar sedación, porque en los adultos la laringoscopia genera dolor y desencadena la triple respuesta presora, que la triple respuesta presora es desaturación, taquicardia e hipertensión. Bueno, como habíamos mencionado previamente, el ketoprofol es una excelente opción. El ketoprofol digamos que tiene varias formas de preparación, dependiendo del facultativo, dependiendo de la serie o el estudio que nosotros estemos leyendo. Lo que dice la mayor parte de la literatura es que el ketoprofol se debería preparar con 1 miligramo por kilogramo de ketamina y 1 miligramo por kilogramo de propofol. Otra alternativa es propofol 0.7 miligramos por kilo o ketamina 1 miligramo por kilo. Esto depende del médico en cuestión. Teóricamente, ambos medicamentos se compensan en cuanto a sus efectos adversos. Hay un estudio muy interesante que se conoce como el KEEP-PACE y el KEEP-PACE Trial plantea como hipótesis primaria una disminución de la presión arterial media con este medicamento que sea menor a la reducción de la presión arterial que podría tener el etomidato, aunque recuerden que el etomidato es un fármaco que en general no genera muchas modificaciones en la hemodinamia de los pacientes. Es un estudio que está en curso, se está realizando, tenemos que esperar los resultados. La hipótesis primaria de ellos es una hipótesis que realmente es muy ambiciosa porque está compitiendo contra uno de los fármacos, uno de los inductores que hemodinámicamente hablando tiene menos efectos deleterios o menor capacidad de deprimir los signos vitales del paciente. Una de las preocupaciones relacionadas con el etomidato que ha sido muy controvertida es la cuestión de los efectos que podría tener a nivel suprarrenal, de la insuficiencia suprarrenal. Si ustedes van a analizar la literatura, van a encontrar varias cuestiones muy interesantes relacionadas con el etomidato. Lamentablemente no tengo aquí el estudio en cuestión que les quería comentar, pero se los voy a narrar. Y debemos tener en cuenta que lo que han mostrado los estudios en cuanto a este apartado, que es el riesgo de insuficiencia suprarrenal asociada al etomidato, realmente ha sido muy controversial o ha sido muy contradictorio. Hay algunos estudios que reportan la aparición de insuficiencia suprarrenal con solamente un bolo, pero hay otros estudios que han mostrado que realmente un bolo no tiene ningún efecto. Bueno, un mito y un paradigma que tenemos que tener en consideración sobre la ketamina es el hecho de que esta pueda elevar la presión intracraneana y que por eso teóricamente estaba contraindicada en el trauma cráneoencefálico. Sin embargo, esto es falso y eso es algo que entró a debatir desde hace ya más de 10 años el Colegio Americano de Médicos de Emergencias. Si nosotros profundizamos en esto, en el año 2011 el Colegio Americano de Médicos de Emergencia retiró la contraindicación
del empleo de la ketamina en los pacientes que tuvieran un trauma cráneoencefálico. Se modificó en aras de que, a partir de múltiples publicaciones y revisiones sistemáticas que confirmaban que la ketamina era un medicamento seguro en los pacientes con TEC. Sin embargo, sí existe un matiz que tenemos que tener en cuenta sobre la ketamina, y es que la ketamina no debería utilizarse en los pacientes que tengan hidrocefalia, que tengan masas intracraneales. Esos son, digamos, los dos preámbulos en los cuales la seguridad de la ketamina es aún un poco controvertida. Entonces, ¿cómo se elige el inductor ideal? Dependiendo de lo que nosotros queramos. ¿Queremos aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca? La ketamina es una muy buena opción. No queremos generar modificaciones en parámetros hemodinámicos, el etomidato es excelente fármaco. Queremos disminuir la presión, el propofol, el midazolam e incluso el tiopental, aunque el tiopental tiene una cantidad de efectos adversos, incluso en el sistema inmunológico, que son desastrosos, así que debería ser el tiopental, en conjunto con el midazolam, una de nuestras últimas opciones. El midazolam pronto va a estar posiblemente muy de la mano con el tiopental entre los fármacos que no se van a elegir como inductores de primera línea durante la secuencia de inducción rápida. En cuanto a esto, también vale la pena mencionar otro estudio que publicamos en el Quindío, que quería evaluar a lo largo de todo el departamento cómo se utilizaban los medicamentos inductores en las unidades de cuidado intensivo. Nosotros nos llevamos la sorpresa que casi el 100% de las unidades de cuidado intensivo en el momento de la intubación utilizaban como primera línea el midazolam. Ponían el midazolam sobre todos los otros fármacos para poder inducir al paciente, obviamente de la mano con el fentanilo y de la mano con el rocuronio, la succinilcolina. Y esto es algo que es contrario a lo que dicen las guías internacionales referentes a sedación, analgesia y relajación. Estas guías, desde el año 2018, recomiendan el uso de propofol por encima de la sedación basada en benzodiazepinas, tanto en pacientes clínicos como en pacientes quirúrgicos, para que lo tengan ustedes en cuenta. En cuanto a la reversión de los agentes neuromusculares, para la succinilcolina está la neostigmina, y para los relajantes como el rocuronio está el Sugamadex. Bueno, para finalizar, algunas perlas. Siempre que vayamos a intubar, el paciente se debe poner en posición de olfateo. Esa es la postura correcta para la intubación. No olvidemos el Cormac y el Malampati, que fueron propuestos en el año 1984 y 1985 respectivamente. En el Cormac 1 nosotros veríamos básicamente el 100%, en el 2, que se divide en 2A y en 2B, veríamos en torno al 50%. En el grado 3 estaríamos viendo solamente un 25%, y en el grado 4 pues no veríamos absolutamente nada. Sobre el Malampati, la clasificación original, como les dije, se publicó en el 85. En el 85 tenía solo 2 grados, pero ya en el 87 Sansom y Young la modificaron y es la que nosotros conocemos actualmente, que ustedes la pueden ver en pantalla. Siempre que nosotros probamos una vía aérea difícil, y de hecho, si nosotros tenemos el recurso, debemos preferir asegurar la vía aérea con un videolaringoscopio. Si nosotros tenemos un dispositivo tan maravilloso como un videolaringoscopio, debemos utilizar un videolaringoscopio sobre un laringoscopio directo. Y esto es algo que también ha quedado avalado en la literatura a partir de estudios clínicos aleatorizados. No olvidemos también la distancia tiromentoniana o la escala de Patti-Landretti, que también nos puede a nosotros ayudar para poder prever vías aéreas difíciles anatómicas. La regla 332, que evalúa la distancia entre los incisivos, la distancia entre el hioides y el mentón. Incisivos y hioides-mentón debería ser 3 dedos, y la distancia tiroides-hioides, que debería ser de 2 dedos. No olviden que existen dispositivos más óptimos que el esparadrapo para poder fijar los tubos, como por ejemplo el dispositivo o el fijador de tomas, que es muchísimo más cómodo para el paciente y no genera reacciones locales deleterias en la piel. No olviden que el BURP no protege, la única maniobra que protege es el CELI, que es la presión cricoidea. Además que hacer una buena maniobra de Selig realmente es muy complicado. Cuando ustedes van a leer los estudios
relacionados con la maniobra de Selig, ustedes ven que incluso entre anestesiólogos en torno al 50% no hacen adecuada maniobra de Selig. ¿Por qué? Porque la maniobra de Selig, para que quede bien hecha, en teoría, debería ejercerse con aproximadamente 10 newtons de fuerza. ¿Cuántos son 10 newtons de fuerza? No sé, pero es lo que dice la literatura. Entonces la maniobra de Selig es una maniobra que es difícil de hacer. Si nosotros queremos mejorar la visualización, podemos hacer una maniobra de Burp que consiste en generar una presión hacia atrás, la derecha y hacia arriba. Siempre utilicen guías o buggies. Este es uno de los taxativos en cuanto al manejo de la vía aérea y lo recomiendan los expertos en el tema como Brown, Seikels, Cook, Javert, Meek, De Jong, Shakes, entre otros. Y en el estudio Estilet, que lo podemos ver en pantalla, que fue un estudio multicéntrico que se publicó en el 2021 por Samir Javert y su equipo, se comprobó que el uso de la guía hace que el primer intento de intubación sea más exitoso y no habían diferencias en este punto en cuanto a anestesiólogos, intensivistas, emergenciólogos. La guía claramente hace que el primer intento sea mucho mejor. En el contexto de la pandemia se nos enseñó que siempre debemos utilizar filtros por nuestra seguridad y lo de terceros. Y por último, hay que entrenarse, hay que aprender de expertos, hay que estar junto a los mejores en un tema para uno poder nutrirse y para poder aprender de ellos. Hay que realizar cursos, hay que utilizar la simulación clínica. Se ha demostrado en múltiples estudios que se han publicado dentro de la literatura que la simulación tiene un beneficio muy grande sobre el manejo de la vía aérea, tanto en la parte teórica, desde las estrategias híbridas con simulación en línea sincronizada hasta las habilidades prácticas a través de la simulación presencial. Hay simuladores de vía aérea difícil en los cuales se puede modificar el CORMAC, se puede modificar el Malampati, y esto hace que los médicos se puedan formar de una manera idónea para poder asegurar la vía aérea de un paciente. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que tenía para ustedes el día de hoy. Santiago, muchas gracias. Pues muchos datos importantes recordados, ¿no? Porque pues básicamente hay algunas recomendaciones actuales en cuanto a medicamentos, pero pues hay unos tópicos muy importantes de los que hablaste, pero pues la secuencia de intubación rápida sigue siendo ese paso a paso de las actividades que debemos hacer, ¿sí? Y que debemos tener en cuenta para afrontar una vía aérea. Si alguno de los médicos tiene alguna pregunta o quiere participar, lo puede hacer. Bueno, entonces yo quería complementar varias cosas. Nosotros en el grupo de emergencias hay una certificación internacional que se llama el MAVE, el manejo avanzado de la vía aérea emergente, y el MAVE centra el manejo de la vía aérea en un tópico muy importante, que el objetivo de la vía aérea no debe ser pasar un tubo orotraqueal por medio de las cuerdas, sino que el objetivo principal es que ese tubo pase con un paciente en muy buenas condiciones. Entonces, el contexto, pues, que es un complemento al manejo de la vía aérea o la secuencia de intubación rápida, perdón, es tener un paciente en las condiciones óptimas para intubarlo. Y esto, ¿a qué lo lleva? Entonces, el proceso de la vía avanzada es estabilice al paciente hemodinámicamente primero. Dele un soporte de oxígeno con otro mecanismo, pero no lo someta al estrés y a la injuria que genera el proceso de intubación hasta que no lo tenga estable. Entonces, eso es demasiado importante. ¿Qué mecanismos tenemos para oxigenar al paciente durante ese proceso? Pues la ventilación mecánica no invasiva y ahora muy importante, muy útil, la cánula nasal de alto flujo. Entonces, cuando abordamos unos pacientes inestables, hagamos un reto de volumen. Si el paciente necesita líquidos o volumen,
Si hay que definir el inicio temprano del soporte vasopresor, pues lo hacemos. Si hay que contener las pérdidas sanguíneas, obviamente, pues no es que vamos a llevar un paciente sin intubar a un procedimiento quirúrgico, pero si hay que hacer contención de pérdidas sanguíneas, hay que irlo haciendo. Y posterior a esto, llevar el paciente a unas condiciones óptimas. La recomendación en saturación de oxígeno que nos dan bajo ese curso es que debe tener una saturación por encima de 92% y ojalá una tensión arterial media por encima de 60 milímetros de mercurio. Sí, esos dos parámetros se deben tratar de alcanzar antes de enfrentar el paciente a una secuencia de intubación rápida. Entonces eso como preámbulo para que lo tengan en cuenta. Luego, si en nuestro nivel de complejidad debemos intubar a los pacientes, ¿sí? Cuando uno utiliza un dispositivo supraglótico en otros niveles de complejidad donde no se cuentan con dispositivos de vía aérea avanzada o un equipo quirúrgico disponible para abordar una vía aérea quirúrgica. Y recordar, pues sí, 2 intentos es la nueva premisa. Debe uno cambiar de operador si en el segundo intento no logró el abordaje. Incluso el DASH recomienda, pues que habla sobre, el DASH británico habla sobre que el manejo de la vía aérea es como un embudo, ¿no? Como un torbellino que te va metiendo al fondo. Entonces ellos dicen que para prevenir caer en el fondo de ese vórtice, que es la vía aérea quirúrgica, pues llame a otra persona rápido en el segundo intento, e incluso si esa persona tiene menos experiencia, pero probablemente va a tener menos estrés que el operador inicial que no ha logrado intubar al paciente, y deberíamos darle un chance a esa persona. Idealmente debe ser un experto o alguien que domine más la vía aérea, pero si no lo hay, debe haber otro operador que lo sepa hacer, así tenga menos experiencia. A eso me refiero. No vamos a poner una enfermera o un auxiliar, pero incluso de darle el chance podría ser un médico en entrenamiento, un médico interno o un compañero que tenga menos experiencia, porque uno ya se ha cargado de estrés cuando ha fallado en los primeros intentos. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos para cada uno de los intentos? Entonces hablan de que la saturación arterial limítrofe debe ser 70%. Si tu paciente se cayó del 70%, entonces salga, preoxigene y va a un intento. No hay un tiempo pues medido, es solamente dar ese límite de saturación de oxígeno en cada uno de los intentos. O sea que debemos llevar una buena preoxigenación cuando vamos a intentar. La otra opción que nosotros tenemos para que esa apnea nos dure más tiempo es la oxigenación apneica, ¿sí? Que es la aplicación o de una cánula nasal o una cánula nasal de alto flujo mientras llevamos al paciente a parada, a relajación muscular. Eso nos va a dar más tiempo, obviamente si no es un paciente epocoso, obeso o una mujer embarazada, que tienen menos tiempo según la curva de saturación de oxígeno que un paciente pues normal o que no cumpla esas condiciones. En el servicio de urgencia, y para ser más puntuales, en el hospital tenemos buenos dispositivos de vía aérea. Como les digo, se cuenta con el quirófano, el equipo de cirugía en el caso de que no podamos hacerlo, pero definitivamente la recomendación que decía Santiago de la utilización de la guía es obligatoria. La recomendación para la unidad de cuidado intensivo y en urgencias, que son vías aéreas no predichas, que incluso pues que hagamos un buen ejercicio de predicción de vía aérea o de intubación difícil. Nunca eso llega al 100% de sensibilidad y podemos estar seguros de que vamos a una vía aérea fácil y convertirse en una vía aérea no predicha, y necesitamos uno de los dispositivos que mejora el rendimiento en ese tipo de pacientes es la guía en el tubo orotraqueal. Y además tenemos un dispositivo que no sé si no lo conocen los médicos nuevos, ¿sí? Que se llama el FROAC. Es un dispositivo que permite oxigenar al paciente durante el procedimiento como una guía, como un buggy, pero con fenestras, y esto nos da un poquito más de tiempo, que sumado una FROAC más un video laringoscopio, el rendimiento pues es muy alto y el éxito de la intubación orotraqueal es mayor. Entonces,
tenemos las herramientas. Lo otro es los medicamentos, muy importante, muchachos, y aquí va un refuerzo de conocimientos. Dejen a un lado el midazolam como medicamento inductor y sedante de primera línea. Lo que dijo Santiago es completamente cierto, está saliendo de las recomendaciones en secuencia de intubación rápida y él nos mostró buenos estudios y buenos datos a favor de la ketamina, a favor del propofol, y definitivamente el etomidato es importante incluso en los pacientes sépticos. No le tengan miedo, una sola dosis no bloquea la respuesta suprarrenal en los pacientes con shock séptico. No, es muy poco el compromiso en una sola dosis, entonces lo podemos utilizar de una forma segura. Los barbitúricos tienen unos estudios no muy fuertes, pero es otra opción, ¿sí? Y finalmente, cuando un paciente, si tenemos pacientes que son refractarios a las primeras líneas de los medicamentos, ketamina, fentanil, propofol, etomidato, sí se puede hacer un reforzamiento con midazolam, pero no puede ser de ahora en adelante el medicamento de primera línea en el servicio de urgencias del Hospital de Caldas, el midazolam. Hablar un poquito pues de los relajantes neuromusculares. Ya Santiago les demostró su quinilcolina, deberíamos dejarla aparte, ¿sí? Y obviamente la lidocaína es el santo grial en la secuencia de intubación rápida comparado con otros medicamentos utilizados para premedicación. Incluso comparado con el fentanil, cuando lo utilizamos en ese punto, pues la lidocaína, ese efecto antiarrítmico, genera más beneficios que el mismo fentanil. Entonces, eso como en cuanto a los medicamentos, y ya la decisión del tubo orotraqueal y de la maniobra de intubación, pues eso debe hacerse un poquito más o reforzarse un poco más con talleres, ¿no? Con práctica. Santiago, no, muchas gracias. No sé si los médicos tengan alguna pregunta o algún aporte. Muchas gracias, muy completada la revisión, la verdad. La idea, muchachos, es sacar una guía, ¿sí? Una guía de esos artículos. Pues yo tengo varios de los que mostró Santiago, y hacer un documento, un protocolo de manejo de la vía aérea o la secuencia rápida de intubación realmente, que apliquemos todos en el servicio, ¿sí? Para que unifiquemos conceptos y lo hagamos de la misma manera. Santiago, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, muchachos, a todos los participantes. Espero que hayan aprendido un poco y hayan aprovechado esta revisión. Que Bueno, estén muy bien todos. Muchas gracias, Santiago. bueno, doctor, hasta luego, muchas gracias, muchachos. Santiago, muchas gracias, Muchas excelente gracias, revisión. Santi. Que Hasta estén luego. bien. Hasta Santiago, luego. gracias.